Nos vamos acercando más al final de nuestro programa. Hemos estado haciendo el repaso de todo lo que es la historia pasada y presente del ser humano a nivel oculto, basados en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y ahora nos falta hablar un poco del futuro, y este futuro está relacionado con la parte más dura de entender de lo que es la Biblia, ya que el futuro está encerrado en el Apocalipsis de San Juan. El Apocalipsis de San Juan es un texto en el cual, gracias a Dios, se ha conservado íntegro, cuando los otros pasajes se han manipulado mucho. Pero si habéis leído el Apocalipsis de San Juan hasta el final, yo creo que San Juan, como ya lo sabía, cerró su historia con las siguientes palabras: y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios le quitará a él su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. San Juan lo que hizo, puso como una especie de amenaza, como diciendo: el que trastoque algo del texto esto será castigado. Y esa ha sido la única manera de que realmente todo lo que es el Apocalipsis de San Juan está íntegro. Y a más es el pasaje más oscuro, porque todas las palabras, todo lo que refiere está lleno de simbología. Si nosotros hay una infinidad habla de la segunda muerte, habla del aspecto realmente que tiene Jesucristo, habla de las 7 iglesias, habla de 24 ancianos, habla de 4 animales, habla mucho de la sangre, habla mucho de la sangre del Cordero, habla del libro, del registro del libro, los caballos, estrellas, ángeles. O sea que es uno de los textos más oscuros que tiene la Biblia. Pero dentro de esos textos, toda esa simbología, porque es una simbología de principio a final, ya está escrito precisamente para aquellas personas que ya han estudiado bastante y se han puesto en contacto con toda la simbología que representa el esoterismo. Porque claro, San Juan, tener en cuenta que San Juan lo que vio el futuro, pero el futuro lo vio a través de la salida de su cuerpo físico, lo que hoy comúnmente se llama como viaje astral, y su espíritu pues visitó el mundo etérico, visitó el mundo emocional y visitó el mundo mental. Vosotros imaginaros por un momento de que cualquiera de vosotros una noche, arrastrado por una exaltación, aparece en estos mundos y tiene acceso para poder ver el futuro de lo que será la humanidad y de lo que será el sistema solar. Cuando baje aquí a la Tierra tendrá que contar lo que ha visto con las cosas conocidas para los que lo lean, más o menos tenga una guía. Pero se da la circunstancia, como os podéis imaginar, de que las cosas en los mundos invisibles no tienen comparación con el mundo físico. Por lo tanto, San Juan pues tuvo que echar mano a una serie de simbología para que a través de la analogía, una vez que la inteligencia ha llegado a según qué punto o el corazón se ha abierto lo suficiente para que pueda leer perfectamente todo lo que representa la simbología. Tratar de explicar todo lo que es el Apocalipsis de San Juan, yo nada más que he pillado muy poco, habré pillado un 5% si llega, porque es muy complejo. También en el curso por correspondencia que nosotros tenemos de la Biblia, que son 28 lecciones, solamente reserva la última lección, la número 28, a desvelar algunas cosas también del Apocalipsis. De la misma manera que el curso de Biblia que tenemos por correspondencia da más detalle, es capaz de interpretar más cosas, y a través de los libros de lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando llega al Apocalipsis de San Juan, allí hay como una especie de barrera, y en lo cual hay muy poco. Por lo tanto, entre lo que hemos hablado aquí en estos cuantos días
entre lo que nos explica Max Snyder, porque todo el Antiguo y el Nuevo Testamento está distribuido en todos los libros, y luego entre lo que nos enseña de una manera ya más concreta y directa a través de los cursos por correspondencia, es por lo que el estudiante o el aspirante, si quiere seguir hacia adelante, ya tiene lo suficientemente elementos de juicio y cosas claras para él poder terminar de penetrar en los misterios que encierra el Apocalipsis de San Juan. La humanidad se mueve, aparte de la experiencia que va teniendo vida tras vida, la humanidad también se mueve a través de experiencias colectivas. Y las experiencias colectivas nos vienen a través de la precisión de los equinoccios, que es lo que se conoce, ahora vivimos en la era de Piscis, y de aquí a 500 o 600 años entraremos en la era del Acuario. ¿Esto qué quiere decir? Que cada 2160 años toda la humanidad o todos los espíritus virginales que un día salieron del Padre están siendo guiados y siendo enseñados de una cosa determinada. Por ejemplo, la era de Piscis, lo que se ha iniciado colectivamente a la humanidad ha sido la exteriorización del sentimiento. Y sobre todo, si una vez que hemos visto la vida, pasión y muerte de Jesucristo en las 4 pocas cosas que hemos ido desvelando, vemos como todo su mensaje ha sido para el desarrollo del amor y el desarrollo del altruismo y el desarrollo del servicio. Y sin embargo, cuando ese trabajo haya terminado, que el máximo de humanidad puede responder a esas vibraciones, es cuando entraremos en la era del Acuario, y entonces la humanidad será, por decirlo de una manera, iniciada de manera colectiva a través de la originalidad, la razón, la inventiva, la filantropía. La religión ya dejará de ser tan con una fe ciega, la religión se volverá más científica, la ciencia se volverá más religiosa y habrá una fusión entre las dos. Luego habrá una cosa muy importante, de que la visión etérica se va a desarrollar para todos, y entonces las personas, cuando a un ser querido muera, pues de la misma manera que ahora los familiares están sometidos a la angustia de ver que un ser querido se abandona y que ya no lo pueden ver más, cuando desarrollemos la vista etérica, que será de una manera normal y sencilla, sin ningún tipo de esfuerzos, como explicaremos ahora un poco más adelante, veremos cómo cuando se muere alguien, veremos cómo su alma sale del cuerpo físico, y como tendremos la vista del mundo etérico, pues ¿qué pasará? Pues durante un tiempo, hasta que el familiar querido no abandone el mundo físico, que todavía pertenece al mundo etérico, estará con nosotros hasta que llegue el momento de ir hacia el mundo del deseo. Y allí sí, ya, a partir del mundo del deseo, sí que ya se perderá de vista al familiar, pero será muy fundamental. Imaginaros por una manera la cantidad de temores, la cantidad de angustia y el cambio tan revolucionario que dará la conciencia del ser humano cuando realmente por sí mismo pueda ver y comprobar de que la muerte no existe. Las personas, por decirlo de una manera, lo que la filosofía Rosacruz enseña en este momento será aceptado con mucha más facilidad, porque tendrá la prueba de que en realidad así es. Y en realidad lo que está enfocado las enseñanzas rosacruces en la etapa actual no es ni más ni menos que está intentando de enseñar y explicar a las personas todas las cosas que existen en el mundo invisible. ¿Por qué? Porque es una cosa que está a punto de llegar y es muy importante y muy necesario que las personas sepan lo que vean y qué es lo que ven. Y la prueba la tenéis, que el fenómeno de los ovnis es un fenómeno que está durando de 40 años a esta parte, y es precisamente una de esas causas, que las personas lo que en realidad ven no son ni más ni menos que los fenómenos que están ocurriendo no en el mundo astral, en el mundo etérico. Todo esto que os estoy diciendo, se están enseñando muchas cosas al respecto por otras escuelas, pero hay una gran confusión sobre el tema.
y no es por hacer proselitismo, pero yo he leído muchos autores y he leído muchas cosas, y hace mucho tiempo que he encontrado en un lugar en el cual estas cosas te las ponen claras, te las ponen sencillas, te dan una explicación razonable y te van enseñando a paso los fenómenos del mundo invisible. Y esto está referido precisamente en la fraternidad Rosacruz, que nos da una explicación clara y sencilla por completo. Y gracias a la enseñanza que yo he tenido previamente, pues los fenómenos que he tenido en los mundos invisibles, para mí ni me han vuelto loco, ni me han preocupado, ni he ido a buscar a una vidente que me diga lo que es esto, ni he ido a buscar nadie para que me haga un conjuro para librarme de esto, ni librarme del otro. ¿Esto por qué? Porque precisamente ya estaba, yo ya había estudiado y ya tenía las ideas claras de las cosas como ocurren y lo que son. Y entonces esto ya se admite como un fenómeno normal y natural, como que estamos aquí, estamos hablando, y luego llegará un momento en el cual dialogaremos, nos entenderemos, de la misma manera que vas por la calle y puedes reconocer a la persona que te puede engañar, o la persona que te va a tomar el pelo, o la persona que se va a portar bien contigo, en fin, una serie de factores. Quiero deciros con eso que no hay ninguna diferencia entre el ambiente que tenemos en el mundo físico y el ambiente que podamos tener en los mundos invisibles. Así pues, para poder ver, hoy lo que vamos a hablar es de los misterios de la era del Acuario, el desarrollo natural de las facultades extrasensoriales, el final de la experiencia en el mundo material, cómo retornará Cristo y cuándo, y el retorno está explicado en el Apocalipsis, y más allá de la era de Acuario y de la era de Capricornio. A través de las charradas que hemos tenido anteriormente, en diferentes veces hemos ido desvelando todo esto, pero ahora es el momento de centrarnos en la era del Acuario. Y para podernos centrar en la era del Acuario, mucha gente se cree que la era del Acuario ya ha comenzado, pero en realidad la era del Acuario, si alguno de vosotros tiene las efemérides astronómicas últimas, las grandes, se me ha olvidado de traerlas, allí aparte de los datos astronómicos, al principio de los años, hay un cuadrito pequeño y en el cual te pone la precisión de los equinoccios del Sol. Y el más antiguo es el año 1900, porque es del año 1900 al 2000, y del año 2000, efemérides astronómicas, al 2050, es lo que hay editado hasta ahora. Pues bien, en el año 1900, el Sol, por precisión de equinoccios, el Sol estaba en Piscis, estaba me parece que era a 5 grados 36 minutos, en el año 1900. Y en el año 2050 el Sol estará en Piscis 4 grados 02 minutos. Fijaros en 150 años lo poco que ha corrido el Sol. O sea, cada 72 años el Sol va 1 grado hacia atrás. Por lo tanto, quiere decir que estos 4 tenemos 280 años, todavía falta, cuando estemos en el 2050, tendremos todavía que faltan 280 años para que inauguremos la era del Acuario. Pero los que ya saben astrología saben que una fuerza planetaria, cuando está a 6 grados de la cúspide, empieza a tener influencia. Primero tiene influencia un 10%, cuando baja 1 grado más tiene un 20, un 30, un 40, un 50, así hasta llegar al punto cero. Es por eso por lo que en realidad mucha gente se cree que estamos en la era del Acuario, porque es que en realidad desde primero de siglo la ciencia ha avanzado, que es una barbaridad. Últimamente ya estamos asistiendo a todo tipo de milagros. Los discos, por ejemplo, que eran antiguos, ahora ya han desaparecido por completo, ahora ya son los compactos, que aquello no es ni más ni menos que la grabación de un sonido en un cristal. El sistema de ordenadores ahora es tremendo, en un pequeño chip
con las máquinas de calcular o cualquier, en fin, no hace falta que os explique, pero realmente estamos viviendo una era de milagros de la era. Sí, ahora que el Sol en Acuario todavía no está, que está solamente tocando lo que ha de venir, imaginaros realmente el avance tecnológico en el cual el ser humano estaremos viviendo. Pero esto es necesario porque cuando el hombre empieza a investigar el mundo de la materia, el mismo impulso investigador le hace siempre que ir un poco más allá. Siempre le gusta saber qué es lo que hay detrás, qué es lo que hay detrás, qué es lo que hay detrás. ¿Qué ocurrirá? Que en esa investigación de la materia cada vez la hará más pequeña y querrá investigar lo que hay detrás. Y llegará un momento que será su afán tan grande que la vista espiritual se le abrirá sola. Porque el deseo de hacer una cosa es lo que provoca los órganos que nos canalizarán para realizarlo. Si nosotros queremos, por ejemplo, tener acceso a los mundos invisibles, lo primero que tenemos que hacer es desearlo y estudiarlo. Estudiar y desear, estudiar y desear. En el momento que ese movimiento se pone en marcha, por decirlo de una manera, automáticamente ya empiezan las cosas a arreglarse para crear los órganos o para crear las cosas para que aquello que hemos deseado sea una realidad. Para poder entender lo que es la era del Acuario, tenemos que contrastarlo un poco con la era de Piscis. La era de Piscis ha sido una época de superstición, ha habido una esclavitud intelectual enorme y la culminación máxima de la esclavitud intelectual fue la Santa Inquisición, que es el resultado de todo aquel que decía que 2 y 2 eran 4, se ve que era un peligro y había que matarlos a todos y todo era dogma de fe y no había explicaciones. O sea, la esclavitud intelectual, el máximo que tuvo fue la Inquisición y sobre todo la fe ciega. También tenemos que tener en cuenta que Júpiter, el planeta regente de Piscis, es Júpiter. Y sabéis vosotros que Júpiter es el signo de la benevolencia y la filantropía. Y eso es precisamente lo que en su parte positiva ha sido inoculado en la humanidad en colectividad. Y la prueba la tenemos que en realidad nuestros códigos de justicia en Occidente son benevolentes al 100%. Y la prueba la tenemos, lo hemos tenido en un caso muy reciente hace poco. Una chica filipina de 16 años que era violada. Se cansó la pobre y acabó matando a su jefe. La justicia oriental que representa, que son las almas que todavía están viviendo en una mentalidad de convivencia de 4 y 6.000 años atrás, ¿qué es lo que le dice la justicia? La condenaban a muerte. En Occidente, eso va a juicio y la perdonan, la echan a la calle. O sea que fijaros, la grandes a veces dice, es que no, la humanidad no adelanta. Pues claro que adelanta. Si tenemos en la humanidad diferentes tipos de sociedades, diferentes tipos de movernos, veremos las grandes diferencias. Y en realidad, desde la venida de Cristo, la humanidad camina hacia el perdón, camina hacia el amor y camina hacia la benevolencia y hacia la comprensión. Porque en realidad cuando una persona ama, de verdad, es incapaz de condenar a nadie. No os quepa la menor duda. En el momento que se exige condena de un pecador o de un culpable, se está pensando todavía con la ley antigua, con la ley de Moisés, que ojo por ojo y diente por diente, porque hay que castigar. Pero en la medida que vamos siendo iniciados en los misterios del amor, cada vez perdonaremos más. Y el ejemplo claro, pues las mujeres con los hijos. Podrán tener su hijo ser un borrachera, ser un drogadito, sea lo que sea, y para su madre, pues aquel hijo, pues no, es una bellísima persona. Y si tiene defectos, pues lo perdona y lo arropa, y 1000 veces lo ayudará, y 1000 veces lo perdonará, y seguirá en ese terreno. Por lo tanto, ha habido una fuerza muy grande que ha sido inoculada en la era de Piscis, que ha sido la benevolencia y la filantropía. Gracias a la filantropía, pues a pesar de que los señores feudales abusaban mucho de su poder, pero también dieron mucho dinero para hacer las grandes obras. Y las grandes obras de caridad
no sé, el hospital de San Pablo mismo, el otro día estaba yo parado esperando a una persona y estaba leyendo, y aquello había sido una donación de un personaje muy importante, y muchas casas, hospitales, salud, antes de que la sociedad se estableciera como hasta ahora social a partir del comunismo, en el siglo pasado la gente de dinero, una parte del dinero que ganaban, lo empleaban en obras de caridad. O sea que fijaros bien que a pesar de todas las miserias, a pesar de todas las oscuridades, han habido muchas almas que han respondido precisamente a ese mensaje de la benevolencia y la filantropía. Todas las almas que han respondido a la benevolencia y a la filantropía son las que estarán preparadas para poder recibir la corriente de Acuario. Los que no hayan recibido, los que no hayan despertado a esos tipos, todavía se estarán moviendo. Y esta es la manera que era tras era, o época tras época, siempre va habiendo un grupo que se va quedando rezagado, y hay personas, como hemos visto el caso de la Filipina, que son mentalidades de hace 4000 años, que en realidad todavía están viviendo como en ese tiempo. ¿Y cuál es el castigo? Pues condenadas a muerte. Y gracias a toda la presión internacional, le han quitado la pena de muerte y le van a dar 100 latigazos, pero con el Corán debajo del brazo para que aquello sea en plan suave. Pero contigo en eso todavía tiene que pagar 5 millones a la víctima, en fin, una serie de cosas que nos están demostrando que precisamente los que están creando problemas a que la humanidad avance, pues son los rezagados. Y precisamente la manera de lo que los rezagados vienen de eso. Son almas que no responden a la vibración determinada que dura 2165 años cada vez que el Sol va pasando por la precisión de los equinoccios. Por eso nos dice Max Seidel, vosotros imaginaros por un momento de que cualquiera de vosotros una noche arrastrado por una exaltación aparece en estos mundos y tiene acceso para poder ver el futuro de lo que será la humanidad y de lo que será el sistema solar. Cuando baje aquí a la Tierra tendrá que contar lo que ha visto con las cosas conocidas para los que lo lean, más o menos tenga una guía. Pero se da la circunstancia, como os podéis imaginar, de que las cosas en los mundos invisibles no tienen comparación con el mundo físico. Por lo tanto, San Juan pues tuvo que echar mano a un asado íntegro, cuando los otros pasajes se han manipulado mucho. Pero si habéis leído el Apocalipsis de San Juan hasta el final, yo creo que San Juan, como ya lo sabía, cerró su historia con las siguientes palabras. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios le quitará él su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. San Juan lo que hizo, puso como una especie de amenaza, como diciendo el que trastoque algo del texto esto será castigado. Y esa ha sido la única manera de que realmente todo lo que es el Apocalipsis de San Juan está íntegro. Y a más es el pasaje más oscuro, porque todas las palabras, todo lo que refiere está lleno de simbología. Si nosotros hay una infinidad habla de la segunda muerte, habla del aspecto realmente que tiene Jesucristo, habla de las 7 iglesias, habla de 24 ancianos, habla de 4 animales, habla mucho de la sangre, habla mucho de la sangre del Cordero, habla del libro, del registro del libro, los caballos, estrellas, ángeles. O sea que es uno de los textos más oscuros que tiene la Biblia. Nos vamos acercando más al final de nuestro programa. Hemos estado haciendo el repaso de todo lo que es la historia pasada y presente del ser humano a nivel oculto, basados en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y ahora nos falta hablar un poco del futuro, y este futuro está relacionado con la parte más dura de entender de lo que es la Biblia, ya que el futuro está encerrado en el Apocalipsis de San Juan. El Apocalipsis de San Juan es un texto en el cual, gracias a Dios, se ha conservado. Pero dentro de esos textos, toda esa simbología, porque
es una simbología de principio a final, ya está escrito precisamente para aquellas personas que ya han estudiado bastante y se han puesto en contacto con toda la simbología que representa el esoterismo. Porque claro, San Juan, tener en cuenta que San Juan lo que vio el futuro, pero el futuro lo vio a través de la salida de su cuerpo físico, lo que hoy comúnmente se llama como viaje astral, y su espíritu pues visitó el mundo etérico, visitó el mundo emocional y visitó el mundo mental.